Muy buenos días, queridos escuchas, queridos hermanos. Tenemos el privilegio esta mañana de conversar con ustedes en el estudio de la Palabra de Dios, que va a ser sobre el tema cómo interpretar la Biblia. Yo los invito a tener una palabra de oración. Padre amante que estás en el cielo, te agradecemos por tu amor y misericordia. Tú eres un Dios poderoso que nos has dado la oportunidad de compartir lo que tú has inspirado a tus siervos los profetas. Enséñanos hoy, por medio de tu palabra, cómo podemos entender las Escrituras. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Las palabras tienen poder. Las palabras pueden despertar a un pueblo de la opresión, como se explica en las Sagradas Escrituras. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo oprimido por 400 años y las palabras del Altísimo, el Dios del cielo, fueron poderosas para liberarlos de sus opresores. En Josué 24:15 se nos dice, por medio de Josué, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Las palabras pueden ser devastadoras y pueden usarse para destruir y engañar. Recordemos en Génesis 3:1 que Satanás, por medio de su engaño, produjo e introdujo la duda en la mente de Eva y como consecuencia cayó en el pecado. Dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros sabemos que eso no era verdad, pero la duda instó a la caída. Las palabras pueden ser relajantes, pueden ser afables, traen sanidad, o pueden ser acusatorias y críticas que lleven a la destrucción. Pero Dios escogió comunicar la historia de la creación, la caída del hombre, el plan de la redención, la promesa de la restauración y la segunda venida de Cristo al mundo a través de profetas y escritores. Estos profetas escribieron en 3 idiomas, el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y más tarde el griego, el koiné, el griego común que a menudo es bastante diferente de lo que nosotros aprendimos en nuestra infancia. En la Edad Media, por muchos siglos en Europa, se mantuvo la Biblia deliberadamente alejada del pueblo. Estuvo encadenada en los conventos y oculta para ser estudiada por el pueblo. Pero gracias a Dios y a la imprenta y la reforma protestante, que eso ya no es así. Hoy se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo y la Biblia entera ha sido traducida por lo menos a 636 idiomas diferentes. El Nuevo Testamento a otros 3.223 idiomas o más. Aún así, todavía son menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Se calculan que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su idioma o lengua materna. Pero déjenme decirles que el 95% de la población mundial puede tener acceso a la palabra de Dios porque hablan más de un idioma. En esta lección, en esta mañana,
analizaremos cómo interpretar las frases, las palabras y los relatos de las Sagradas Escrituras. Vamos a entender a las Escrituras dentro de su contexto original para poder comprender mejor el mensaje que Dios tiene para ti y para mí hoy. Así que yo te invito a estudiar esta parte de la lección llenos del Espíritu Santo y comprender cuál sea la voluntad del Señor para nosotros hoy. La primera parte de la lección nos habla acerca de cómo entender las Escrituras. Y la pregunta que yo te hago hoy es, ¿con qué propósito fue dada la Biblia? En 2 Timoteo 3, 16 al 17 se nos dice que todas las Escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, es decir, para confrontar con la realidad, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como ustedes pueden ver, la Biblia se escribió como un testimonio de la obra de Dios en la historia, su plan para rescatar a la raza humana de su caída e instruir a todos en el camino de la justicia. El Señor eligió hacerlo en lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas pudieran ser visualizados en las palabras humanas. Escogió una nación específica, la nación de Israel, para transmitir su mensaje de salvación a todos los habitantes del planeta, y escogió el idioma hebreo y algunas partes en arameo para este fin. Más tarde, el griego fue utilizado para propagar las verdades del Evangelio en el Nuevo Testamento. Hubo una traducción del Antiguo Testamento al griego. Esto se conoce hoy en día como la versión de los 70, o sea, la Septuaginta. Moisés comienza el relato, Juan lo concluye y así queda cerrado el canon sagrado con el libro del Apocalipsis. En todo este lapso de tiempo de 1500 años se da un testimonio continuo e inspirado desde el primer autor, Moisés, hasta el último que fue el apóstol Juan. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Moisés les dijo al pueblo de Israel que era importante obedecer a todas las palabras de las Escrituras? Claro, él llama la ley. Si nosotros leemos en Deuteronomios 32, capítulo 32, el versículo 46 al 47, podemos ver lo siguiente, y leo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, pues por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a la que vais para tomar posesión tras pasar el Jordán. ¿Por qué era importante que los hijos de Israel obedecieran todas las palabras de esta ley? Porque es vuestra vida y porque prolonga vuestros días. Yo les quiero decir que no importa la versión que tengan, ni cuántas diferentes versiones tengan ustedes de las Sagradas Escrituras. Lo importante es que ustedes estudien las Sagradas Escrituras, que las analicen, y cuando ustedes aceptan las Sagradas Escrituras, entonces van a poder entender qué es la vida.
van a aplicarlas en su propia vida y esto no va a ser cosa vana. Vamos a la segunda parte, la parte del lunes de nuestra lección, donde se nos habla que las palabras tienen significado. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y tan profundo que son difíciles de traducir correctamente o con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabras requiere un estudio más amplio para comprender la amplitud de su significado. Y les voy a dar algunos ejemplos. En Primera de Reyes, el capítulo 3, versículo 6, Salomón, cuando está orando, dirigiéndose a Dios en oración, le contesta de esta manera en su sueño: Tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Fíjense ustedes en la palabra misericordia. Acá hay otro ejemplo. En Salmos 57:3 leemos: Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. En Salmos 66:20 dice: Bendito sea Dios que nos echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y en Salmo 143:8 dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Hay un versículo más. Dice Miqueas 7:20: Mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de misericordia? La misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados. La palabra para misericordia en hebreo es chesed. Es una palabra rica, profunda. Es una palabra del Antiguo Testamento. Esta palabra describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud para su compromiso con el pueblo de Israel, su pueblo. Como vimos en los pasajes anteriores, la palabra misericordia se la utiliza en diferentes formas porque transmite la profundidad de Dios, su amor y su misericordia hacia nosotros. Hay otra palabra que también vamos a utilizar como ejemplo en las Sagradas Escrituras. Se encuentra en el libro de Números, el capítulo 6, versículo 24 al 26. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Job dice en el capítulo 3, 26, no he tenido paz, sino solo turbaciones. En Salmos 29, 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y a Isaías dice, cuando habla del Señor, se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El efecto de la justicia será la paz, dice Isaías, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Como ustedes pueden ver en estos versículos, la palabra paz se repite muchas veces. La palabra hebrea para paz es shalom. Muy
rica en significado, muchas veces se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo, es más amplio y se puede traducir como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom, que es un regalo de Dios para con nosotros, como se escribe en Números 6, 24 al 26. Y como vemos, al contrario de la angustia de Job, que no tenía paz, no tenía shalom, en este mundo nosotros podemos estar, a pesar de los conflictos que tenemos, en una situación, en una tranquilidad de reposo, porque tenemos shalom, que es la bendición y que nosotros la recibimos cuando recibimos el descanso que el Señor nos da en su día de reposo. Por eso nosotros muchas veces decimos Shabbat Shalom, que quiere decir Dios te dé su bendición, su paz, su totalidad, su integridad y la máxima paz y plenitud que vuestra alma necesita y anhela. Vamos a la parte del martes. Las Escrituras, como ustedes saben, no fueron escritas con puntos de puntuación. El lenguaje utilizó otras formas para dar énfasis y significado a las frases que se escribieron. Uno de esos métodos es la repetición de la misma palabra varias veces en la misma frase o en el mismo contexto o en el mismo texto. Y aquí hay algunos ejemplos. Entre ellos tenemos Génesis 26, 27, donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó, y esta es la palabra que se repite varias veces, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Como ustedes pueden ver, la palabra crear, bará, se repite 3 veces. En Isaías, Usías, en el año que murió Usías, en el capítulo 6, versículo 1 al 3, se repite varias veces la misma palabra, pero es otra palabra. Nos dice aquí que las voces de los ángeles decían: Santo, 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 3 veces repitiendo lo mismo. ¿Por qué se repiten 3 veces la misma palabra en el contexto de este versículo? Es muy interesante. Esto es para realzar la importancia de esa palabra o de ese concepto que se está presentando con la repetición. Una de las formas que el escritor hebreo utiliza para determinar los atributos de Dios, repitiendo continuamente las mismas palabras. En el relato de la creación que hemos visto, que Dios creó, se desarrolla al clímax de la obra creadora de Dios e enfatiza el texto la importancia única de la humanidad creada. El término bará, que quiere decir crear, siempre tiene a Dios como el sujeto de esa oración. Es decir, solo Dios tiene el poder para crear sin depender de la materia preexistente. En Génesis se puede notar que la palabra crear se repite 3 veces. Moisés, al escribir sobre la creación, hace énfasis en que Dios creó la humanidad y que Él
lo creó al hombre a su imagen. En la visión de Isaías, donde se ven los ángeles y serafines, se repite la palabra santo 3 veces y el énfasis está en la santidad de Dios, un Dios asombroso que llena todo el templo con su presencia. Es interesante que en Daniel, en el capítulo 3, cuando se habla de la estatua que erigió Nabucodonosor, se repite 10 veces lo que el rey Nabucodonosor había levantado. La palabra estatua se repite una y otra vez, pero esto da a entender que la humanidad, Nabucodonosor, desafiaba a lo establecido por Dios cuando declaró el sueño en el capítulo 2 de Daniel. Entonces, eso contrasta el deseo del ser humano para ser adorado y la realidad que Dios es el único que puede ser adorado. Y así tenemos muchos otros ejemplos. Ahora vamos a ver los textos y los contextos. ¿Qué quiere decir esto del texto y los contextos? Hay 2 elementos principales. Las palabras en las Escrituras siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de la oración y esa unidad debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en el que aparece la oración. Este contexto más amplio puede ser formado por la misma oración, por un capítulo o por varios capítulos. Pero el fundamento es entender lo mejor posible el contexto de las palabras y las oraciones para no arribar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, la palabra Adán puede tener varios significados. La palabra Adán puede significar hombre, como puede significar humanidad. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en un ser viviente. Como ustedes pueden ver, el primer versículo, el primer capítulo de Génesis 1:27, comparado con el segundo texto de Génesis 2:7, tienen relación, pero no son lo mismo. Uno se dirige a Adán como en general toda la humanidad, y el segundo se dirige a Adán como una criatura personal. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Dios dice que tomó de Adán, de su costilla, y formó una mujer y lo trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona o mujer, porque del hombre fue tomada. O sea que la palabra vará en la creación se repite en Génesis, lo cual indica un énfasis en la creación del hombre. Ahora el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adán debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o a toda la humanidad. Sin embargo, en el Génesis 2:7, ese mismo término, como lo hemos dicho, Adán, se usa para referirse a la formación de Adán del polvo de la tierra. Así que en cada pasaje, incluso dentro del contexto de 2 capítulos, vemos una diferencia entre la definición de Adán como humanidad y el hombre Adán. Ustedes pueden saber que más tarde Jesús confirmó eso. Vamos a los libros y sus mensajes. Las unidades más grandes de las Escrituras son los libros de la Biblia.
Los libros de la Biblia tenían un propósito diferente en cada uno de ellos, a pesar de que el tema es el mismo. ¿Cuál es el tema de las Sagradas Escrituras? El plan de Dios para rescatar al hombre de su condición de pecado y de muerte. Pero estos libros pueden ser con un mensaje profético, como es el libro de Isaías, pueden ser un conjunto de cantos, como es en los Salmos. Hay libros históricos, como en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, donde se nos relata la historia de los diferentes reyes de Israel. Hay cartas personales y cartas enviadas a varias iglesias, como son las escritas por el apóstol Pablo. Y cuando comenzamos a leer este libro, es importante poder entenderlo. Tenemos que conocer primero quién es el autor y el medio ambiente o el entorno en el cual lo escribió y a quién se lo dirige o lo escribió. Hay muchos libros en las Sagradas Escrituras que tienen un autor y lo conocemos. Moisés, por ejemplo, fue el autor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es obvio que durante el Éxodo Moisés estuvo presente hasta Deuteronomios. Pero ¿qué de Génesis? ¿Cómo sabemos que Moisés escribió Génesis? El mismo libro, la Biblia, nos dice en diferentes partes, haciendo referencia a Moisés, que él fue el autor. Jesús lo confirmó en Marcos 12, 26 y Juan 5, 46 al 47. Y los apóstoles hicieron lo mismo. Pero hay libros que no sabemos quién es el autor. Por ejemplo, el libro de Esther, el libro de Ruth y el libro de Samuel y Crónicas son libros históricos de los cuales hasta el día de hoy no se conoce su autoría. ¿Qué significa para nosotros que Moisés haya escrito el libro de Génesis? El libro de Génesis es fundamental para nuestro entendimiento del resto de las Sagradas Escrituras. Y yo tengo aquí una nota muy importante de que nos aclara esto en el libro Patriarcas y Profetas, la página 255 y 256, donde dice lo siguiente: a medida que pasaban los años y Moisés erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, este Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Como ustedes pueden ver, hemos repasado la lección de esta semana. ¿Cómo entender las Escrituras? Cómo la palabra tiene significado, cómo se hace el énfasis, el texto y contexto, los libros y sus mensajes. Y es muy importante que ustedes pongan atención y entiendan cómo se implementan estos consejos en el estudio de la palabra. Yo los invito a orar para que Dios los inspire. Amante Padre, te rogamos que tú bendigas el estudio de tu palabra y nos des tu bendición para que al comprenderla podamos tener paz, shalom, en un mundo que está agitado. Te lo pedimos sabiendo que tú eres el Dios del cielo, el Rey que gobiernas todas las cosas, y te imploramos que tú nos acompañes no solamente hoy, sino cada momento de nuestra vida. En el nombre precioso del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por haber escuchado nuestra explicación de este texto.
pedimos que la próxima semana tú estés presente para el estudio de este precioso tema de cómo entender las Sagradas Escrituras. Es en ellas que encontramos la voluntad del Señor para tu vida. Es en ella que encontramos las enseñanzas que pueden corregir todas las actividades de nuestra vida y dirigirnos a aquel lugar que es el más precioso, que es la tierra prometida. Por eso es que yo te invito, no solamente hoy, y quiero dejar contigo un texto que es muy importante. Es el siguiente, que se encuentra, es la palabra de la señora de White, dice lo siguiente: en su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son las normas del carácter, las reveladoras de doctrina y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las palabras de las Sagradas Escrituras. Por eso te damos gracias de habernos escuchado. Que Dios te bendiga.